Muy buenas noches, aquí comienza otro programa más de A Través del Cristal. Bueno, a través del cristal podemos ver un montón de trabajo que se está realizando en la provincia del Chaco, y realmente es un placer contar con un funcionario que funciona. Yo me acuerdo en aquella época de campaña, cuando decía el gobernador Leandro Esdero, en aquel entonces candidato a gobernador de la provincia, que lo venía haciendo y que tuve la suerte de tenerlo en varias oportunidades en la radio, y realmente él decía, yo el día que, si llego a ser gobernador, Eduardo, voy a poner funcionario de territorio, no de escritorio, me decía. Y la verdad es que es un placer tener, personas que realmente responden a ese sueño que tenía por aquel entonces el gobernador de la provincia del Chaco hoy, de tener funcionarios así. Bueno, no es chuparle la media, sino, ustedes me conocen, la gente que me sigue sabe perfectamente que yo soy de decir las cosas de frente. Estoy considerado una de los pocos periodistas que dice las cosas como tienen que ser. A veces le gusta a quien no le guste, pero lamentablemente hay que decir la verdad para que la gente sepa con qué estamos trabajando, con qué gobierno tenemos, porque somos nosotros los que hemos elegido con los votos a quienes quieren que nos gobierne. Entonces, pasa algo muy importante. Tenemos que visibilizar al que está haciendo bien las cosas y tratar de visibilizar para corregir al que no funciona directamente. Dicho esto, ya está con nosotros quien es una persona que nos va a contar historia, wow, y fuerte alguna, sí. El arquitecto Fernando Berecochea, presidente del Instituto de Desarrollo y Vivienda de la provincia del Chaco. Buenas noches, Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, la verdad que un placer nuestro tenerte, Fernando, porque realmente las cosas que uno ve, porque no son una persona mediática, no es que va a estar diciendo, mira, voy a hacer tal cosa. No, te agarran de sorpresa una foto, te agarran de sorpresa. Fíjate que cuando te invito estaba en Castelli, dando vuelta por allá, pensando que te vamos a encontrar acá en Resistencia. Y vos decías, no, yo estoy acá en Castelli, Eduardo. ¿Qué importancia y qué diferencia hay, no es cierto? Porque realmente hace, y esto viene a la pregunta, dada la situación económica actual, ¿cuáles son las principales estrategias que se está implementando en el Instituto para garantizar el acceso a la vivienda a aquellas familias de bajos recursos en la provincia? Bueno, en principio, el déficit habitacional atraviesa distintos sectores sociales, no es una cuestión que atañe exclusivamente a los más vulnerables de la provincia. Por supuesto que allí el Estado debe tener una mirada especial hacia estas familias, fundamentalmente del interior profundo del Chaco, pero tenemos distintas líneas de acción tendientes a justamente mitigar el déficit habitacional. Nosotros nos encontramos con un organismo absolutamente desordenado, con una anarquía tremenda en su funcionamiento, y lo que hicimos justamente fue poner orden. El gobernador lo repitió permanentemente el año pasado y era una verdad absoluta, había que ordenar cada uno de los organismos y ministerios del gobierno, y a partir de allí resolver la cuestión en principio de deuda, en el caso del Instituto de Viviendas, que teníamos con el empresariado chaqueño, una deuda multimillonaria, más de 1.600 millones de pesos, eran los que debíamos a las empresas, que ya las hemos saldado en el primer cuatrimestre del año pasado, fue lo primero que hicimos. Debemos honrar las deudas, les decía el gobernador cuando era candidato a los sectores empresarios, y lo hemos hecho, hemos honrado las deudas. Y a partir de allí, bueno, comenzar una gestión muy, muy fuerte en Buenos Aires, con la entonces Secretaría de Vivienda de Nación, tratando de recomponer los ingresos en materia de vivienda. Necesitábamos resolver justamente esta situación de prácticamente 4.000 viviendas paralizadas en la provincia, y hemos logrado mejorar, por supuesto con la colaboración y la ayuda de los otros presidentes de Instituto de Viviendas del país. Hemos logrado mejorar la recaudación del instituto, también hemos llevado adelante acciones tendientes a mejorar el padrón de contribuyentes. Me encontré con una tasa de morosidad de casi el 70%, wow, con cuotas que en diciembre del 2023 eran de 1.000 pesos por mes de vivienda, así que no solo que la cuota era irrisoria, en ese momento podíamos comprar medio kilo de pan con el valor de la cuota de una vivienda, sino que además no existía
la voluntad de pago. Bueno, salimos a hacer operativos en toda la provincia, las familias nos decían, en el interior, arquitecto, no sé cuánto debo, la cuota no llega, la boleta para pagar la cuota no llega, entonces en definitiva dejamos de pagar. Bueno, hicimos muchas acciones respecto a esta cuestión y hemos logrado mejorar sustancialmente el padrón. Ahora estamos aproximadamente en un 65% del padrón, con cuotas actualizadas, y eso nos permite a nosotros tener el dinero para ayudar justamente a estas familias que vos mencionabas. Exacto. La única manera que tiene el Estado de financiar sus obras es con recursos propios. Estamos haciendo con recursos de la provincia, hemos puesto en marcha este programa provincial de construcción de viviendas que nos permite a nosotros transferida toda la obra pública de viviendas de la nación a la provincia. Bueno, ahora sí somos los chaqueños lo que estamos pagando la culminación de esas viviendas. Qué importante lo que está marcando acá el arquitecto y realmente sorprende también, ¿no es cierto?, aquellas historias o mitos que había, ¿no es cierto?, de los barrios de organizaciones sociales que lo tenían agarrado a los que vivían en la zona porque le retenían su poder de titularidad, pero vivienda con respecto a esto, y vamos a apuntar a un barrio muy específico, creo que se llama ahora Barrio Papa Francisco. Por aquel entonces se corría la historia que los títulos o los referentes estaban en nombre de un solo individuo. Hoy cada individuo o habitante o dueño de propiedad tiene su propio título en la zona. Así es, mira, ese barrio, el tristemente conocido como barrio Merenciano, sí, formó parte de esta operatoria de el viejo programa de Madres de Plaza de Mayo. Se había relocalizado parte de la obra allí, se construyeron las viviendas. No lo hizo el Instituto de Viviendas. Cuando yo llegué, hasta el 9 de diciembre del 2023 existían prácticamente 3 institutos de viviendas paralelos en la provincia, el ex IAFEP, también tristemente célebre. Existía la UEPOPE, que era una unidad ejecutora que construía justamente esta operatoria de Madres de Plaza de Mayo, y el Instituto de Viviendas, que administraba los programas nacionales de construcción de viviendas. Cada familia tenía un acta de ocupación, pero las actas de ocupación estaban retenidas por la organización, por el Merenciano Sena y esa manga de delincuentes que los acompañaban. Entonces, por supuesto, la familia eran esclavos, eran rehenes de la organización social. El gobernador fue muy claro, no hay más intermediarios, se termina esta situación de tomar de rehenes a los vecinos del Chaco. Se hizo una entrega el año pasado en la usina urbana aquí en Resistencia, junto a la arquitecta Alicia Hogara y todo su equipo. Sí. Se hizo una entrega del acta de ocupación a cada familia y, por supuesto, se logró quitar del medio a esta organización casi mafiosa, digamos, por algo están detenidos y ojalá purguen condena por todo lo que hicieron. Hubo un problema, arquitecto, que la última vez que lo habíamos tenido acá en la radio, justamente un vecino había denunciado. Hoy nos recordaba, me dice, mire que va el arquitecto, primero agradecerle, pero no sé en qué sentido, cuál es el agradecimiento, usted nos va a explicar bien a qué se refiere esta familia. Las viviendas que no tenían problemas de agua y yo no me acuerdo qué otra cosita más, acá en el parque Tiro Federal. ¿Eso se solucionó en la chacra 137? Eso es Avenida Hernandarias al fondo, ya chocando contra el canal, en el borde del ejido de Resistencia. Mirá, esto como parte de esta política de operativo retirada que ellos tuvieron desde el mes de septiembre del 2023 hasta el 9 de diciembre del 2023, que asumió el gobernador, el arquitecto Esdero. Ellos lo que hicieron fue entregar actas de ocupación, muchas truchas, ya las hemos detectado, a muchas familias. Por supuesto, muchos movimientos sociales se hicieron de estas actas y repartieron entre su gente, y entregaron toda la obra que estaba en construcción en la provincia, independientemente si estaba terminada o no. En Chacra 137 lo que había ocurrido era que prácticamente unas 100 familias fueron obligadas a ingresar a su vivienda porque en el acta de ocupación que se les había entregado había un párrafo que establecía la obligatoriedad de ocupar la casa en un lapso de 10 días o perdían el beneficio de la vivienda. Entonces las familias entraron y era una obra que todavía estaba en construcción, no tenía las infraestructuras necesarias para que la vivienda sea habitable. Y aquí es importante diferenciar dos cosas. Por un lado,
cuando uno construye una vivienda, hasta ese momento cuando se construyó una vivienda, el Estado Nacional financiaba la construcción de la vivienda propiamente dicha, Sí. y era la provincia la que financiaba todo lo que tiene que ver con redes de infraestructura, agua, luz, apertura de calles, etc. Ajá. La Nación, con este operativo Platita de Masa, había entrado casi en una meseta en el avance de las obras, pero aún así continuaban las obras en ejecución, y la provincia del Chaco había resuelto desfinanciar la obra de infraestructura prácticamente en el mes de marzo del 2023, y esto hizo que las obras de viviendas lleguen en algún caso a terminarse la casa propiamente dicha, pero sin tener los servicios básicos indispensables para que pueda ser utilizada. Nosotros hemos tenido un verano muy lluvioso, recuerdo, fue uno de los veranos más lluviosos de los últimos 20 años, y la gente vivía sin luz, sin agua, sin apertura de calles, por supuesto, en una situación muy precaria. Así que lo que hicimos, por mandato del gobernador, fue comenzar a resolver esa cuestión. Casi 800 familias las que estaban en esa situación en toda la provincia. Y esa fue la prioridad en la primera parte de la gestión, comenzar a resolverle el problema a familias que estaban en viviendas terminadas, Sí. pero sin los servicios básicos. Mirá. Así que bueno, lo hemos hecho, nos ha llevado mucho tiempo, pero prácticamente en el mes de agosto entregamos esa obra y la pudimos terminar. Esa es la felicitación que decía la señora hoy, entonces, por lo que realmente necesitaban ocupar y vivir dignamente como familia. Arquitecto, vamos a hacer como un recuerdo de memoria, un reconteo así de análisis de gestión. Más allá de lo que sin sabores de deuda que se encontró, más esto que recién acaba de describirlo, el barrio Zampa y otros barrios así que fueron muy populares, nombrados de que hacían construcción aquí para allá, que quedaron todo a medio hacer. El Instituto de Vivienda, en este tiempo de que a usted le toca dirigir, ¿se terminaron las viviendas, se entregaron como correspondieron? Mira, las obras de IAFEP tiene dos aspectos que son necesarios resolver. Uno tiene que ver con la cuestión legal. Ajá. Ahí existió evidentemente una asociación ilícita entre quienes llevaban adelante los destinos del IAFEP y las organizaciones comunitarias y las cooperativas, que eran las encargadas de construir las viviendas. Sí. Se ha detectado que hubieron pagos irregulares por viviendas que no se construyeron, por eso Andión está preso, está detenido, irá a juicio, y otros funcionarios del gobierno pasado. También hay piqueteros que están en esa situación de tener que rendir cuentas a la justicia respecto a esto. Entonces, ante una situación de una obra que se le había en teoría otorgado a una cooperativa, lo primero que hay que hacer es investigar si allí no se produjo un acto de corrupción. Perfecto. Si no se pagó trabajo que no se hizo, y si esa obra está en condiciones, está en regla, si está todo bien, recién en ese momento el Instituto de Viviendas puede accionar para ayudarlos a las familias a terminar esa casa. Estamos todavía en un proceso de investigación, ya se ha investigado, y en esto la doctora Clelia Ávila ha hecho un trabajo maravilloso, ha investigado durante los primeros 6 meses de la gestión, sí, que ha derivado en las denuncias que se han hecho en la justicia. Pero en tanto y en cuanto nosotros no podamos determinar si la obra está en regla o no, no podemos iniciar. ¿Cuál sería el riesgo? El riesgo de no investigar sería que el Estado esté pagando 2 veces por el mismo trabajo, y eso es un problema, y al mismo tiempo que esté tapando un posible hecho de corrupción. Entonces, estamos en ese proceso de investigación. Sí. Arquitecto, lo otro que la gente, que pegó muy fuerte también, y la verdad que venimos a recordar esas acciones que realizó el Instituto a través de su gestión. Otorgarle préstamos para terminar su vivienda o ampliar. Así es. Qué importante. ¿Qué resultado tuvo eso? Hasta aquí, la verdad, es espectacular el resultado. Nosotros hemos puesto como otra línea de acción otorgar estos créditos para refaccionar o ampliar viviendas. Hay un stock de viviendas ya existente en las ciudades que necesitan de un mantenimiento en el momento justo para prolongar la vida útil de la casa, pero también necesitan probablemente de una refacción o de una ampliación, porque las familias crecen y aparece la necesidad de nuevos dormitorios y nuevos baños. Entonces pusimos en marcha este Chaco a la Obra, que le permite a las familias, sea vivienda privada o sea vivienda del Estado, poder acceder a este crédito de 10 millones, 7 millones y 4,
Yo sé que los montos todavía son escasos, pero bueno, son los recursos que disponemos. Hemos otorgado más de 130 créditos. Ajá. Y en este momento estamos trabajando sobre dos aspectos. Por un lado, estamos haciendo una auditoría interna de nuestro propio procedimiento administrativo, porque hemos encontrado que algunos pasos terminaron siendo muy engorrosos para las familias, entonces necesitamos optimizar justamente esos procedimientos, así que estamos haciendo esa auditoría. Y por otro lado, hay algunos créditos que ya comenzaron a terminarse, y estamos haciendo lo que en el ámbito académico se llama evaluación ex post, una evaluación que se hace con posterioridad a terminado el trabajo, porque queremos verificar si efectivamente esta línea de acción, con estas condiciones que nosotros pusimos, dio resultados, si fue eficiente y eficaz el uso de los manejos, que en definitiva son de todos los chaqueños, ¿no? Sabemos que es una persona inquieta, que se mueve demasiado. ¿Cómo está viendo el interior en el tema ocupacional? En el tema ocupacional. Me refiero al tema habitacional. Perdón. Habitacional, mira, Habitacional. y la demanda habitacional. Y por las ocupaciones que hubo, que usted habrán descubierto que no correspondían algunas. Mira, la demanda habitacional es enorme en la provincia. Yo siempre lo digo, el déficit habitacional no es una fotografía, no es un diagnóstico que va a quedar congelado en el tiempo y que nosotros podamos tomarlo como meta para poder resolverlo. Sí. Es un proceso dinámico. Sí. Nuestras familias crecen, nuestros hijos en algún momento se van de la casa y necesitan tener su propia vivienda. El mercado inmobiliario no siempre tiene una oferta que esté acorde a la demanda que existe, entonces ahí es en donde está el Estado para acompañar a estas familias a resolver la situación habitacional. Yo tengo prácticamente 45.000 familias inscriptas en demanda libre esperando su vivienda. Wow. Así que bueno, es un trabajo que lo hacemos y ocurre en todas las provincias de la Argentina. Esto no es una situación particular del Chaco. Y el déficit habitacional golpea a todos los sectores sociales y a todas las regiones y municipios de la provincia. Está realmente distribuido en todo el mapa provincial. Considerando la diversidad geográfica de la provincia, ¿existen programas específicos de vivienda para zonas rurales o comunidades indígenas? ¿Cómo se adaptan a sus necesidades particulares? Mirá, nosotros hemos entregado con el gobernador a principio de año 12 viviendas que las hemos construido para los pueblos originarios allí en el paraje Rancho Viejo, en La Leonesa. Mañana justamente es el aniversario de La Leonesa, vamos a estar ahí acompañando a las festividades. Carabajal allá, ¿no? Así es, hemos entregado esas viviendas allí, al mismo tiempo habíamos intervenido con el instituto porque, repito, habíamos tenido un verano muy lluvioso, entonces habíamos recibido reclamos de la comunidad respecto a filtraciones y problemas de humedad en viviendas que habían sido construidas por el instituto en ese lugar, así que también hicimos todo un trabajo de reparación allí. Estamos trabajando con viviendas ñachec, que las estamos inaugurando con el gobernador, y estas viviendas ñachec también las estamos otorgando a familias de las comunidades aborígenes y rurales de la provincia. Hemos comenzado este trabajo en el impenetrable más profundo, casi como un símbolo, el impenetrable muchas veces olvidado. Tal cual. Así que bueno, ya hemos entregado viviendas en Sausalito este lunes con el gobernador, estamos ya trabajando en Misión Nueva Pompeya, Espinillo entregamos ahora el 8 de julio, si Dios quiere, viviendas ñachec, pero sí es una línea de acción que tenemos en el instituto, trabajar exclusivamente con aquellas familias que están en el campo o que están en el impenetrable más profundo. Ahora, cuando habla del impenetrable más profundo, el arquitecto, le vamos a preguntar, ¿qué se siente cuando llegan a esos sectores de la provincia y le dicen, che, venimos porque queremos construir vivienda? Y como ya le han verseado tanto, ¿qué le dice la gente? ¿Cree, no cree? Y se sorprende, obviamente, cuando se empieza a hacer las cosas. Y es justamente así como decís, uno de los trabajos más fuertes que está llevando adelante el gobernador justamente es esto de restablecer la confianza de las familias con el Estado provincial, una relación que se ha bastardeado, que se ha lesionado los últimos años. Es un proceso que va a llevar su tiempo, pero bueno, nosotros la única manera que tenemos de buscar restablecer esa confianza es con hechos. Si nosotros nos comprometemos a hacer un trabajo, lo tenemos que hacer. Yo cada vez que voy al impenetrable o que estoy recorriendo el Chaco más profundo, lo primero que siento es una admiración tremenda por esas familias, admiro la capacidad de resiliencia que tienen,
familias muy postergadas. No nos olvidemos que hemos recibido una provincia con prácticamente el 60% de la población bajo la línea de pobreza. Familias que no tienen acceso al agua potable, que no tienen acceso a la energía eléctrica, que tienen problemas de movilidad. Yo recuerdo, en este verano lluvioso, es la tercera vez que lo nombro, el gobernador había tenido este evento de las 2 ambulancias que se habían perdido ya en el Impenetrable, sí, por el mal estado de los caminos, por no tener señales de telefonía también. Así que en particular yo mucha admiración, y por supuesto que eso hace redoblar los esfuerzos para tratar de estar junto a las familias y buscar las maneras de resolver su problema. Es muy grave, el gobernador ahora está llevando adelante, ya se hizo la licitación de este segundo acueducto, y una vez que esa obra esté inaugurada, cuando funcione, porque ha sido inaugurada muchas veces y no funcionó, realmente va a significar... Canilla de plástico. Yo recuerdo a este muchacho llorando en la televisión, la verdad que una vergüenza. El día que este acueducto realmente esté funcionando va a ser un cambio trascendental para esas familias del Chaco. Sí. Qué importante lo que está marcando, y realmente refleja las condiciones marginales que viven esta gente, y que qué importante cuando hay una gestión que realmente se debe hacer y se hace, y se lleva respuesta a la gente, porque la gente confía, es como el niño, que vos le prometés algo y te va a hacer la tarea, se va a portar bien, todo, pero después premialo con lo que dijiste, porque hay que ser honesto también, hay que cumplir la palabra. Tenemos que empezar a ser creíble, como dice recién el arquitecto, tenemos que empezar a confiar en el gobierno de la provincia. ¿Qué medidas se están tomando para agilizar los trámites y reducir la burocracia en la adjudicación y escrituración de vivienda? Un reclamo frecuente de los beneficiarios, que tocamos el tema al principio. Es así, son 2 cosas distintas, una cosa es la adjudicación y otra cosa es la escrituración de la vivienda. Una de las primeras cuestiones que hicimos fue rediseñar la página web del Instituto de Viviendas, hacerla más amigable, que sea más accesible para todos aquellos que no tengan conocimiento de computadoras, pero que a través del celular puedan acceder al organismo, comunicarse con nosotros, gestionar desde allí. No hace falta ya trasladarse desde Chorotis hasta Resistencia para un trámite que demora 15 minutos y volver otra vez, con lo que significa el esfuerzo económico, el tiempo que se pierde. Importante es. Hemos hecho un convenio con el nuevo Banco del Chaco, incorporamos un botón de pago que le permite a las familias no solamente pagar con cualquier medio de pago su cuota sin necesidad de esperar la boleta, sino que además puede con su número adjudicatario conocer exactamente cuál es su situación respecto a la deuda con el instituto. Eso es una de las cuestiones que nos permitió mejorar la recaudación en nosotros. Transparentar la gestión. Te repito, arquitecto, nos llegan las boletas, me decían no sé dónde pagar, no sé qué pagar. Bueno, ahora yo le comentaba al gobernador cuando un vecino me dijo esto, yo quiero pagar, pero no sé a dónde ni cómo. Yo le decía al gobernador, bueno, vamos a hacer algo para verificar si es cierto, y fue cierto, efectivamente. Le dimos este botón de pago y el vecino se puso al día y pagó. Y eso para nosotros es importante. En Cotelay me decía un vecino, yo apelaba mucho al sentido de la solidaridad y le decía, así como el gobernador nos dice que en una situación de crisis hay que salir espalda con espalda, nosotros necesitamos que ustedes paguen su vivienda para que otra familia chaqueña pueda tener, y en esto recuperar el valor de la solidaridad. Y un vecino de Cotelay me dice, arquitecto, es mi obligación civil devolverle al Estado lo que el Estado hizo por mí. Otra familia tiene tanto derecho como yo a tener su casa, así que si este es mi aporte lo voy a hacer. Y esas son las cosas que te llenan de satisfacción. Así que en la adjudicación nosotros estamos sorteando las viviendas de acuerdo a lo que está previsto en los reglamentos internos del Instituto de Viviendas, y una vez que se sortean se los investigan para verificar que no tengan otra vivienda, que no hayan recibido antes una casa y probablemente la hayan vendido. Y una vez que está ese proceso de investigación hecha, se entrega el acta de adjudicación con el gobernador el día que la vivienda es habitable. Lo hemos hecho en Sáenz Peña, lo hemos hecho en Pampa del Infierno, lo hemos hecho en un montón de lugares. Y la escrituración es otra cosa. La escrituración tiene que ver con un proceso de regularización dominial que venimos haciendo en la provincia. Hemos hecho el año pasado esta primera jornada de regularización dominial, que lo hicimos en el Salón de Convenciones aquí, en donde estuvieron 68 de los 70 municipios. Tenemos que hacer un trabajo, y estamos haciendo un trabajo articulado con el municipio,
porque para poder escriturar primero debemos regularizar la tierra. Exacto. Primero debemos regularizar la tenencia de la tierra. Y esto para el gobierno local, para el municipio, es importante porque es la única manera de poder recaudar, de poder tenerlo como contribuyente a una familia que a lo mejor está viviendo hace 40 años en ese terreno, que era de su abuelo, pero que estaba flojito de papeles. Bueno, estamos en ese trabajo. Ajá. También regularizar dominialmente todas las intervenciones que hizo el Estado provincial. Nosotros estamos regularizando barrios AIPO de hace más de 20 años que no tenían plano de mensura. Y a partir de allí sí comienza el proceso de escrituración. Lo hace el Instituto de Viviendas, nosotros no trabajamos con gestores, se paga un canon muy pequeño, creo que son alrededor de 10.000 pesos, 12.000 pesos, que es un gasto administrativo, y después todo el trámite es gratuito. Mira, lo decía, yo ya me pierdo en la semana, lo decía hace 1 o 2 días atrás en Sáenz Peña, cuando estuvimos con el gobernador entregando títulos de propiedad. Nosotros habíamos comenzado este proceso en Sáenz Peña el año pasado, en el marco del aniversario de la localidad, entregamos los primeros 20 títulos de la gestión. El gobernador había sido muy clarito respecto a esto, y como él es arquitecto, para mí es muy fácil conversar con él respecto a vivienda, porque nos entendemos fácil, hablamos el mismo lenguaje. Y él me decía, entregar un título de propiedad es tan importante como entregar una casa, comencemos a trabajar sobre esto, salgan al territorio, lo hemos hecho. Yo me había comprometido, en el desorden que era el instituto el año pasado, me había comprometido a que íbamos a entregar 500 títulos de propiedad en el año. Esa era la meta. Y con estos 60 que entregamos ahora en Sáenz Peña ya hemos superado los 3.400. Son 3.400 familias que pueden decir que son dueñas de su casa, que la pueden heredar a sus hijos. Qué lindo eso, ¿eh? En muchos casos familias de hace 40, 45 años que estaban esperando. Así que, bueno, la verdad que son esos momentos, esos actos, son esos momentos muy poquitos que los tenemos en la semana, en donde todo el sacrificio, todo el trabajo, todo el quebranto se ve justificado y recompensado con la alegría de la familia. La verdad que es fantástico estar en esos lugares. Qué importante, che, y acá no hay bombos ni plantillas, ni hay titulares de página, nada. Acá hay sonrisas, llantos y abrazo y agradecimiento por los hechos que se están viviendo. Y eso es política social. Para eso se eligen los políticos, pero yo siempre dije algo, y me gustaría que me corrigiese, arquitecto. Yo siempre dije algo, che, el gobernador me hizo mi casa. No, el gobernador no te hizo, cumplió con los deberes de funcionario. El gobernador tiene un deber, una misión y una función que es darle el bienestar al pueblo, brindarle los servicios que se merece. Y obviamente que con los recursos que capitaliza, como dice el arquitecto acá, mientras el contribuyente paga su cuota, y obviamente que ahí van a sacar los fondos para seguir haciendo a los otros vecinos que viven en la ciudad de Resistencia o del Chaco. Y esa es la función del funcionario. El funcionario no te da nada. El funcionario cumple la función. Como en el caso del arquitecto, que venía muy emocionado porque después de 40 y pico de años, che, le entregaron el título a esa gente en Sáenz Peña. Y qué emoción, porque te agradecen a vos decir, che, la edad que tengo y me voy tranquilo de este mundo sabiendo que esto le queda a mi hijo y no en manos de estudios jurídicos que el día de mañana pueden perder. Qué importante eso. Es así. Mira, no te voy a corregir porque estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. El gobernador es un servidor público, es el primero que tiene la responsabilidad de conducir los destinos de la provincia. Está en un proceso de cambio muy profundo. Estamos en esta vuelta de página de lo que fue el Chaco los últimos 16 años. Estamos en este proceso de recuperar valores, de recuperar la confianza, valores que se habían perdido, el de la solidaridad, del trabajo, el de la responsabilidad, el del respeto por el otro, el de saber lo que nos enseñaban en la escuela, mi derecho termina donde comienza el del otro. Sí. El gobernador realmente está haciendo un trabajo maravilloso respecto a esto. Y es cierto lo que decís, 40, 45 años. Mira, me decían las familias en Sáenz Peña, conversando con ellos previo al acto de entrega de los títulos de propiedad, me decían, nosotros hemos pasado de la angustia, del enojo, de las falsas promesas, de la desesperanza, hasta hemos llegado a la resignación de saber que mi papá, que fue el que recibió la casa, probablemente nunca tenga en sus manos el título de propiedad. 45 años. Qué bárbaro. 45 años es mucha vida en una familia, pasan muchas cosas en ese tiempo. Sí.
y justamente quien dio el primer mensaje ese día en el acto era la hija de un adjudicatario que fue a recibir el título por su papá. Wow. Así que la verdad que es maravilloso. La única manera de poder servir a la gente es estando donde la gente está. Y esto el gobernador lo entiende perfectamente, por eso él dice: necesito funcionarios de territorio, no de escritorio. La única forma de saber que la demanda es tal o cual en tal lugar de la provincia es estando ahí. Y muchas veces uno puede ayudar o acompañar a mejorar la calidad de vida de la gente con poco dinero, ¿eh? A veces las acciones no son tan costosas, pero hay que estar en ese lugar. En relación con la calidad constructiva, ¿qué mecanismos de control y seguimiento se implementan para asegurar que las viviendas entregadas cumplan con los estándares y garantías necesarios? Bueno, en principio hay una parte documental que es previa a la construcción de la vivienda, que tiene que ver con este proceso de armado de la licitación, en donde intervienen no solamente los profesionales del Instituto de Vivienda, sino también el Consejo o el Colegio Profesional de Arquitectos, y también intervienen los municipios locales controlando que lo que se vaya a construir respeta las normativas vigentes en cada municipio. Eso es lo previo. Durante la ejecución de la obra, el Instituto de Viviendas, el Ministerio de Infraestructuras, la Secretaría de Obras Públicas tienen planteles de inspectores, de profesionales, que hacen el seguimiento de esa obra. También las empresas tienen su representante técnico, que también de su parte hacen el seguimiento de la obra, y una vez finalizada la obra, con la ocupación efectiva de la familia, hay un año de garantía sobre ese trabajo, porque la vivienda comienza a trabajar estructuralmente cuando la familia la ocupa, claro, cuando la silla se mueve, cuando la mesa está puesta. Entonces cuando hay tormentas y el viento hace que el techo se mueva, entonces ahí aparecen las filtraciones. En definitiva, nosotros cumplimos todos los estándares de control, y en ese sentido yo orgulloso del plantel de inspectores que tengo. Qué importante, ¿eh? Le seguimos haciendo, vamos con las últimas 3 preguntas ya para al arquitecto. Lo estamos bombardeando, lo estamos por exprimir hoy al arquitecto, pero queremos también, a través de todas estas preguntas que usted ha mandado, agradecerle esta inversión de tiempo que hace y que hace cumplir el rol verdadero, que para eso fue elegido como presidente del Instituto de Vivienda de la provincia del Chaco. ¿Cómo planea el Instituto financiar los nuevos proyectos de vivienda, más allá de las cuotas que recién mencionaba, ante las restricciones presupuestarias actuales? ¿Y qué rol juega la inversión privada o la colaboración del gobierno nacional, arquitecto? Bueno, en principio todo lo que estamos construyendo, sea terminación de viviendas o construcción de viviendas nuevas o líneas de créditos para ampliar o refaccionar viviendas, lo hacemos con fondos provinciales. Los fondos provinciales forman parte de este FONAVI que cobra la provincia, este Fondo Nacional de la Vivienda, de las cuotas que pagan quienes fueron adjudicatarios de sus viviendas. También, por supuesto, el Ministerio de Hacienda de la provincia hace su aporte, y con esto conformamos un fondo que nos permite a nosotros llevar adelante estas obras. Estamos trabajando también otras líneas de crédito, por ejemplo, este fideicomiso inmobiliario Piacentini, que lo hemos lanzado ya con los primeros trabajos de este edificio de 24 departamentos aquí en Resistencia, con la participación de Fiduciaria del Norte, en donde se trabajó con un sector social que tuvo la posibilidad de invertir, de hacer una inversión inicial, y eso nos permitió a nosotros fondear la obra como para poder iniciar los trabajos. Pero también está el gobierno provincial, esta mañana lo lanzó el gobernador, este programa de Fiduciaria del Norte, que busca articular lo privado con lo público. Estamos buscando inversión, estamos buscando articular entre aquellos que son desarrolladores inmobiliarios o aquellos inversores que quieren invertir en la provincia. El gobernador lo dice siempre: el inversor del Chaco tiene que invertir en la provincia, y para eso tenemos que generar las condiciones para que lo hagan, y a partir de allí nosotros también comenzar a resolver el déficit habitacional de otro sector. Este programa que puso en marcha la Fiduciaria del Norte esta mañana va a dinamizar la economía. Cuando la construcción se mueve, genera puestos de trabajo directo, pero también los corralones, los proveedores, la logística. Es decir, es un eslabón importantísimo en la cadena económica de la provincia. Así que, en definitiva, bueno, tenemos múltiples líneas de acción. El Chaco, la obra es prácticamente un circuito que se retroalimenta permanentemente. Son créditos
a muy corto plazo, 24 meses, 36 y 48 meses. En definitiva, los créditos que ya otorgamos, aquellos que han sido beneficiados de este crédito, ya están pagando su cuota y ese dinero lo volvemos a reinvertir en más créditos. Así que, en definitiva, con dinero de los chaqueños. Estamos construyendo con dinero de los chaqueños. Ese uno que decía el presidente de la Nación, dejemos ya que el Estado empiece a hacer las cosas y apostemos a la inversión privada también. Entre los dos podemos hacer las cosas. Es que en eso yo no estoy tan de acuerdo con el presidente en este sentido. Es muy difícil pensar la vivienda social sin participación del Estado. Es muy difícil. Pero es muy difícil. Sí se puede hacer. Por supuesto que se puede trabajar y lo estamos haciendo y estamos buscando los caminos para articular justamente con el sector privado, pero es muy difícil pensar la vivienda social sin participación del Estado. Lo que sí coincido con el presidente, y en esto tiene razón, debemos llevar una administración responsable. Tal cual. Un poco es lo que nosotros hacemos en la economía de nuestra casa. Tenemos un ingreso mensual y tenemos gastos en función al ingreso. Eso es llevar una administración ordenada y responsable. En definitiva, es lo que estamos haciendo. ¿Qué iniciativas se está desarrollando para fomentar el acceso a lotes con servicio para aquellas familias que deseen construir su propia vivienda, pero carecen de terreno? Es lo que tocamos así de roce reciente, que las familias se agrandan. Cuando el joven sale de su casa y no tiene dónde construir, ¿hay expectativa de futuro, que tiene algún proyecto en el instituto de apropiarse o expropiarse terrenos para hacer construcción de vivienda para darle justamente ese tipo de necesidades? Mira, en principio Lotes con Servicios tuvo tres líneas. En Santiago creo que hubo uno. Tuvo 3 líneas de acción en los últimos años aquí en la provincia. Por un lado, a través del Procrear se construían viviendas individuales o viviendas colectivas, pero también había una línea de crédito del Procrear que tenía que ver con Lotes con Servicio. Este fideicomiso de Procrear ya fue disuelto por el presidente de la Nación, por lo tanto esa línea de acción ya no se replica. De todos modos, acá en Chaco no se había hecho ningún Procrear con Lotes con Servicios. Por otro lado están los desarrolladores inmobiliarios que ponen a disposición lotes con servicios y el Chaco está creciendo. Hay emprendimientos en Colonia Popular y emprendimientos en Colonia Benítez, aquí también en Resistencia, en donde cualquiera que tenga la posibilidad de comprar ese lote que ya tiene los servicios construidos, bueno, por supuesto que lo puede hacer. Y existía una tercera línea de acción que lo manejaban los movimientos sociales a nivel nacional. Una de las figuras más tristemente relevantes era Juan Grabois, que manejaba esta política del lote con servicio, que fue otra de las grandes estafas que tuvo la Argentina. Nosotros hemos terminado y entregado 63 lotes con servicio este año aquí en Resistencia, para los judiciales, aquí en el área norte de Resistencia, que era un compromiso que se había asumido años atrás, que había quedado paralizado durante mucho tiempo. Yo me encontré con 18 demandas de las 63 familias contra el Estado provincial, justamente por el incumplimiento de este proyecto. Así bueno, me reuní con ellos en varias oportunidades y tomamos la decisión junto al gobernador de cumplir con ese compromiso, por más que no haya sido nuestro, y hemos entregado. En breve nosotros no tenemos pensado una línea de lotes con servicios. Todos los recursos que tenemos los estamos volcando a terminar las obras que estaban paralizadas, entregarlas en su totalidad y por supuesto comenzar o continuar la construcción de estos ñachec que estamos haciendo en toda la provincia. Veo que hay muchas casas que ya no tienen heredero, que quedaron abandonadas, y en el Gran Resistencia hay muchísimas, y en el interior también me dijeron que hay muchos lugares así, de ese tipo de situación. ¿Qué hace Vivienda en ese sentido? ¿Hicieron un relevamiento? ¿Se va a expropiar y se le va a otorgar a gente que realmente necesita? ¿O alguien se tiene que hacer? Porque no va a faltar el avivado que agarre y pague todos los impuestos y se haga cargo de eso. Mira, la ciudad se compone de 2 stocks de viviendas bien diferenciados. Por un lado, lo que es vivienda construida por el sector privado. Y aquí estamos hablando de o una familia que pagó a un contratista y pagó el proyecto y construyó su casa, o de un desarrollador inmobiliario o de algún edificio construido al pozo. Eso es sector privado. Nosotros ahí no podemos intervenir.
Nosotros podemos intervenir exclusivamente en viviendas construidas por el Estado. Perfecto. Entonces, la única manera que nosotros tenemos de enterarnos de que existe alguna vivienda abandonada o que hay alguna irregularidad probable en alguna vivienda construida por nosotros, bueno, es a partir de una denuncia de un vecino, una denuncia anónima que se hace en el Instituto de Viviendas. Nosotros tenemos un centro de denuncias y a partir de ahí activamos un protocolo de recuperación. Perfecto. Va un equipo social, va un escribano, verificamos que efectivamente se produjo o no esa irregularidad, conversamos con los vecinos, termina la investigación sumaria y o se desestima la denuncia por ser improcedente o se procede a recuperar la vivienda. Mirá, qué lindo. Y en ese caso, si la vivienda está ocupada por otra familia, se hace la denuncia de desalojo, pasa al ámbito judicial Ajá. y hasta que la justicia decida, y si la vivienda está desocupada, recuperamos la vivienda y se adjudica a otro grupo de familia. Qué importante lo que está diciendo. Y bueno, la verdad que, qué historia, qué cosa que no se sabe a veces, che. Únicamente son flashes que tenemos, porque son pocos los medios que reflejan este tipo de acción que vienen realizando desde el Instituto de Vivienda, para beneficio de muchísima gente que hoy está muy contenta y agradecida a esta gestión, che, que realmente está dando la respuesta que años tardaron en dárselo, porque yo no puedo creer que en un año y medio se le haya entregado título después de 40 años. La pucha, tardaron 18 meses y esperar 40 años para entregar y en 18 meses resolver el problema, quiere decir que por falta de empatía hacia la misma comunidad. 11 grados la temperatura, 63% la humedad, y la verdad que acá estamos con 30 grados de calor porque estamos tan contentos de todo lo que está ocurriendo. Vamos con esta también. ¿Cuál es la política del instituto con respecto a la regularización dominial de viviendas y barrios informales existentes en la provincia? Esto que te contaba justamente, nosotros estamos llevando un proceso de regularización dominial muy importante. Ese proceso de regularización nos permitió, por ejemplo, entregar muchos de estos títulos de propiedad que hemos entregado. Los municipios, fundamentalmente los de tercera categoría, muchos de segunda categoría, no tienen los técnicos idóneos para poder llevar adelante este trabajo. Una mensura es costosa si uno tiene que contratar a un agrimensor, por supuesto que es lo que corresponde hacer. Para los municipios termina siendo una carga muy grande, entonces en ese sentido nos pusimos a disposición de los municipios locales en esta primera jornada de regularización dominial que hicimos el año pasado. Vamos a articular con el Colegio de Escribanos, vamos a articular con el Consejo de Agrimensores. La intención es terminar de resolver esta situación de irregularidad en la tenencia de la tierra en gran parte de la provincia. Lo estamos haciendo, va a llevar tiempo, esto necesariamente va a ser un programa de mediano y largo plazo, no podemos resolver en 4 años un problema de décadas en la provincia, pero sí tenemos adelante, por supuesto, en marcha este programa. ¿Hay cupos de vivienda para los excombatientes? Los excombatientes sí, depende de... Hay grupos, yo no, le aclaro, para mí excombatientes son todos aquellos que fueron llevados al terreno, no solamente aquellos que combatieron, sino los que estuvieron en frontera, proveyendo, haciendo la parte logística para lo que estaban combatiendo. O sea, para mí todos son combatientes, los bajo bandera, autoconvocados, para mí. Yo no sé, el gobernador también firmó un decreto donde hoy, gracias a Dios, los excombatientes anteayer estaban acá, agradeciendo al gobernador la afinidad que tuvo para darle ese beneficio de que ellos se merecían. Estaban bailando en una pata, cobraron casi 1 millón de pesos después de no sé cuánto tiempo. Y cuando vos ves que un funcionario que gobierna y es tu representante elegido por las urnas y hoy gobernador de la provincia te cumple la palabra, y no hay cómo darle. Entonces vos decís, la pucha, mirá lo que hemos perdido de tiempo. Y esta gente está muy preocupada. Hay gente que tiene 63 años, 62, 64 y que están con un problema de aquellos 18 años que quedaron sorprendidos cuando le tocó ir obligadamente a la guerra y estaban desesperados si entraban en combate o no, o algunos que vinieron de combate sin brazos, sin piernas. Ellos quieren saber, ¿tendrán posibilidades de tener un cupo de vivienda para ir a anotarse o hablar con alguien allá, arquitecto? Mira, yo tuve muchas reuniones con los dos sectores, Ajá. con los excombatientes y con los movilizados. Qué lindo, qué lindo. Habré tenido
creo que alrededor de 5 o 6 reuniones con Muy ellos. lindo. Efectivamente, si en el padrón de la localidad existe un excombatiente, tiene un cupo Qué lindo. asignado de viviendas. Nosotros, como te decía, nos encontramos con esta situación en donde se repartieron y se distribuyeron Sí, todas las viviendas en este operativo retirada. Entonces, aquellas viviendas que pudimos terminar nosotros y pudimos sortear son las menos hasta ahora, claro. pero por supuesto que ellos tienen creo que es, me parece que es no estoy recordando el porcentaje, creo que es el 10% de las viviendas de Perfecto. acuerdo al padrón. Perfecto. Qué lindo. Qué noticia para los excombatientes, che. Perdón, Que, lo que sí pude avanzar con ellos, también están eximidos aquellos excombatientes que tienen una vivienda del Estado, están eximidos de pagar la cuota, y eso es mirá por vos. ley. Wow. Así que hicimos un estudio en esto de mejorar el padrón de contribuyente, nos encontramos con algunos excombatientes que estaban pagando su Mirá vos. vivienda, así que bueno, por supuesto que hicimos la condonación de la deuda, ya lo hemos hecho con creo que alrededor de 20 excombatientes, Qué lindo. así que bueno, comenzamos por lo menos a cumplir con esa situación. Qué satisfacción, che. La pucha, nos sigue llenando de orgullo esta gestión que viene realizando el Instituto de Vivienda, no solo que nos han mentido durante tanto tiempo, che, porque nos tomaron el pelo, sinceramente nos tomaron el pelo. Y ahora vos te dando cuenta que realmente eh, se merece. Eh, bueno, justamente está un excombatiente hablando. Yo por ahí me pregunto también, por ahí me pregunto, en el tema de discapacidad, porque en el tema de discapacidad tenemos también ese problema que le han dado, prometido y jamás han cumplido. En esta gestión que le toca llevar adelante al arquitecto Fernando Berecoechea, ¿se tiene en cuenta eso, arquitecto? Sí, por supuesto, tuve muchas reuniones al comienzo de la gestión con Ana Mituar de IPRODICH. Estamos haciendo un trabajo articulado muy importante. Me encontré en este desorden, en esta anarquía, que la base de datos que tenía el instituto no era la misma que manejaba IPRODICH, entonces comenzamos a compatibilizar información. Tenemos equipos técnicos de los dos organismos que permanentemente están revisando caso por caso del padrón de IPRODICH y del padrón del instituto para unificar esa lista. Nosotros estamos con intención de crear un área dentro del Instituto de Viviendas en la Gerencia Social que se encargue exclusivamente de trabajar esta problemática, un Está área que bien. no existe hasta el momento. Qué lindo. Tenemos asignación de funciones en un par de asistentes sociales, de trabajadores sociales, Ajá. pero no existe en la estructura orgánica del instituto. Lo están por crear en cualquier momento. Mi objetivo es incorporarlo y ya dejarlo institucionalizado a esto. Ajá. Eh, el 20% de las viviendas, cuando supere la obra el número de 20 viviendas como mínimo, el 20% corresponde a viviendas adaptadas Sí. para justamente estas familias. Nosotros hemos sorteado en Sáenz Peña estas 29 viviendas que entregamos con el gobernador hace unos meses atrás. Primero se sortean las viviendas adaptadas y aquellas familias que tienen este inconveniente que no son sorteados pasan a engrosar el padrón general y vuelven a ser sorteadas otra vez. Todas las discapacidades son distintas. Las viviendas nuestras están adaptadas exclusivamente para discapacidades motrices. Perfecto. Entonces, las aberturas tienen la dimensión para que la silla de rueda pueda pasar, el baño está adaptado para que esa persona que no tiene motricidad pueda utilizarlo. Qué bien. Y eso significa que muchas familias que tienen discapacidades que no son motrices pueden desarrollar su vida con normalidad en una vivienda estándar como la conocemos nosotros. Así que sí, por supuesto, trabajamos exclusivamente con ellos. Las dos últimas preguntas, arquitecto, y le agradezco muchísimo la participación que ha tenido y la gentileza de venir a contarnos todo eso que nos está contando y que realmente no se conocía. Sinceramente, le digo la verdad, yo al menos no estaba enterado de muchas acciones que usted tiene, que por ahí como periodista yo chumeo los diarios, pero hay cosas que no salen. Hay jóvenes que son monotributistas y bueno, necesitan también tener su espacio, quieren arreglar sus cosas. ¿Hay oportunidades para darle alguna ampliación de vivienda o de refaccionar su vivienda habitacional o su espacio habitacional con el tema monotributo? ¿O qué debe hacer? ¿Acompañar de algún recibo de su papá, de su hermano, de su hermana, su papá? ¿Qué?
Mira, en este Chaco a la Obra, que es la línea de créditos que te permite refaccionar y ampliar, nosotros habíamos puesto como requisitos un salario familiar Ah, perfecto. mínimo que equivalía a 2 salarios mínimo vital y móvil, porque los plazos de devolución necesariamente debían ser cortos, 24, 36 y 48, para poder nosotros volcar Eso, nuevamente ese dinero recaudado tal en cual. más créditos. Por supuesto que el joven, el soltero, porque no necesariamente tiene que ser joven uno para ser soltero, hoy es Exacto. más común de lo que nosotros creemos encontrar adultos que han decidido llevar su vida en soltería y es una forma de vida. El instituto tiene reglamentado la manera en que se segmenta el padrón de demanda libre en función al cupo. Nosotros estamos trabajando en una reglamentación nueva que nos permita reformular esa segmentación. Todavía está en proyecto, pero nosotros queremos, por un lado, también hacer un acto de justicia por aquellas familias que están hace 40 años inscriptas en el instituto y que no han tenido la suerte de Tal cual, salir sorteadas en una vivienda. tal cual. Yo siempre lo digo, el sorteo de viviendas es el sistema más transparente que puede existir para determinar un adjudicatario. Lo hacemos frente a escribano público del instituto, frente a la gente, porque los convocamos, se transmiten directo por las redes sociales del instituto, pero no deja de ser un sistema injusto, Exacto. porque en ese sorteo entran en padrón el que se inscribió hace 6 meses en el instituto y el que se inscribió hace 40 Y años a veces y participan en la misma manera. con la Entonces, misma regla, exactamente. entonces la intención es, bueno, comenzar a hacer un acto de justicia en ese sentido y segmentar el porcentaje de viviendas en Antigüedades de inscripción. aquellos que tienen más de 25 Está años de bien. inscriptos, un cupo, aquellos que están entre Qué 10 y bueno, 25, qué bueno. y por supuesto también incorporar a los jóvenes en este tema. Qué bueno, qué importante lo que nos acaba de contar el arquitecto Fernando Berecoechea, presidente del Instituto de Desarrollo y Vivienda de la provincia del Chaco, a quien le agradecemos mucho su presencia. Sabemos que quedó mucho en el tintero, pero también sabemos de que no creo que él deje pasar por alto, ni bien tiene el proyecto que está marcando, no va a alcanzar, aunque sea por WhatsApp para que nosotros comuniquemos, pero también él va a venir acá después que tenga en su recorrida el tiempo disponible a contarnos cómo va a ser el sistema para que todos puedan tener el acceso a su vivienda, che, y terminar con esta paradoja de engaño que hay, que políticamente lo hemos sufrido mucha gente. A la gente que nos escribe, che, los excombatientes, gracias por estar ahí siempre conectados. Ellos saben que la pregunta está hecha, pidieron que se lo haga y se lo hice. Bueno, realmente un placer. Y la pregunta que siempre le hacemos a los funcionarios, ¿atiende el teléfono el Fernando Berecoechea? ¿Tiene puerta abierta la oficina del arquitecto Fernando Berecoechea? ¿Y se puede hablar con Fernando Berecoechea cuando vamos al instituto? Mira, eso lo puede responder la gente porque yo te puedo decir una cosa y la gente te va a desmentir. Yo tengo el teléfono abierto, contesto todos los mensajes, atiendo a todo el mundo. eh, a veces regresamos a las 10 de la noche a mi casa y estamos atendiendo a la gente. Nosotros tenemos una gestión de puertas abiertas, no solo hacia el vecino, sino también hacia el empleado público, al empleado del Instituto de Viviendas. Nosotros hemos tenido a un irresponsable que se creía estrella de rock, entonces era casi inalcanzable, no podíamos acceder a quien en ese momento ocupaba el cargo de presidente del Instituto de Viviendas. Yo recuerdo, tengo 20 años en el instituto, recuerdo haber conversado nunca con Acevedo cuando fue presidente, una sola vez con Pepo cuando fue presidente, que fue a presentarse porque iniciaba su gestión, nos saludó, se dio vuelta y se fue, nunca más lo hablamos con él. Dicen que hubo un presidente que se llamó Agustín y la verdad que no sé, no alcancé, no tuve el gusto de conocerlo, y Arévalo, que estuvo desaparecido los últimos 2 años de la gestión. Entonces esto hizo que no solo se quiebre la relación entre el organismo y la gente, porque lo que se había producido en los últimos tiempos en el Instituto de Viviendas era una estafa moral a las familias chaqueñas, que ya había arrancado, ya había iniciado cuando se estafó a la familia del ex Caraguatá en la gestión del ex gobernador Pepo. Ahí comenzó el deterioro en la relación entre el Instituto de Viviendas y las familias chaqueñas, y que se profundizó mucho más
el último semestre del 2023 con esta entrega de viviendas sin terminar a las familias, obligándolas a entrar con una falta de empatía, con una perversión política realmente asombrosa. Y también se había deteriorado muchísimo la relación entre el directorio del instituto y el personal del Instituto de Viviendas. Y yo siempre le digo, el recurso más valioso que tenemos en el organismo es la gente que trabaja todos los días en el instituto para mejorar la calidad de vida a los chaqueños. Así que yo he puesto en marcha esta recomposición de la relación con el personal y hasta acá me dio resultado. Realmente yo valoro muchísimo y el gobernador también lo destaca. Cada vez que él puede, en una entrega de títulos de propiedad, una entrega de viviendas, siempre está el saludo para el personal del Instituto de Viviendas por parte del gobernador y por supuesto por parte mía, porque reconocemos que son servidores públicos que han entendido que nosotros debemos tener una mirada distinta hacia el vecino que se acerca al instituto porque tiene un problema, no viene a tomar mate con nosotros, no viene a contarnos un chiste, viene porque tiene un problema y necesitamos nosotros resolverlo. Y en esto de resolverlo no significa tampoco mentirles a las familias, porque cuando no se puede hay que saber decir que no se puede, y esto lo saben los excombatientes que están, si estuvieron conmigo reunidos, saben sí, que les expliqué la situación del Instituto de Vivienda, les expliqué las dificultades por las que estábamos atravesando, y yo confío que muchos de los problemas que tenemos los vamos a resolver, pero siempre de frente, siempre diciendo la verdad. Así que yo los atiendo a todos, sinceramente. Gracias, arquitecto. Y me hago cargo de lo que digo. A muchos funcionarios, le tendría que quedar grabado frases que se ha dicho hoy en el programa. A muchos funcionarios. Acuérdense que el gobernador, si está donde está, es por muy poco lo que están moviendo la gestión, y es tan fácil trabajar, porque ustedes prometieron trabajar. Atiendan el teléfono, muchachos. Ustedes son funcionarios y el teléfono hay que atender. Hay mucha gente que se queja que no responden. Por lo menos contesten el mensaje. Fíjense, el arquitecto viene de viaje y te está contestando el WhatsApp. Las 11, las 12 de la noche, pero te contesta. Sean así, y el día de mañana pueden ser intendentes, concejales, gobernadores, qué sé yo, lo que usted quiera. Pero empiecen desde abajo, muchachos. Será hasta mañana. Mañana va a estar con nosotros el Bar de las Ideas, Omar Carballo Arburo, va a estar con nosotros también Juan Carlos Cantero, Daniel Smith y quien les habla, Eduardo Escobar, por supuesto con invitado sorpresa. Vamos a ver quién lo traemos mañana, para que nos cuente lo que están haciendo en la ciudad de Resistencia y obviamente en la provincia de Chaco. Hasta mañana. Chau, chau.